Buenos días con todos, ¿me escuchan? Sí, buenos días, profe. Ya, perfecto. Perdón la demora, pero tuve un problema con el cargador y ahorita ya lo solucioné y ya podemos continuar. A ver, primeramente, em, le dije a Israel que les mandé un trabajo para mejorar las notas. No sé si ya todos están al tanto. Sí, que muchas gracias. Entonces, veo que necesitamos motivación, así que para la siguiente semana necesito cuadrar una tutoría. Eh, Podría ser una buena opción el martes o miércoles a las 6 de la tarde. Me parece que quedemos miércoles a las 6 de la tarde, ¿sí? Inge. Ya están todos aquí. Sí. Bueno, estamos una buena mayoría. Entonces, sí, porfa. Ya está Israel aquí conectado. No le veo ahí. Pero bueno, ya se conectan todos y quedamos con esa tutoría. Y por otro lado, el trabajo hasta hoy a las 5. Una vez ahorita les voy a Inge, buenos días. abrir. Disculpe una ¿Verdad? consulta. No puede ser la tutoría un poco más temprano porque a las 6, en mi caso, yo tengo inglés. No puedo porque tengo clases de 4 a 6. Ese es el problema. Entonces, creo que lo que podemos hacer es como la otra. eh, les subo la tutoría y la gente que no se pueda conectar por alguna razón, como el inglés, alguna razón importante, puede verla y yo veré si es que en YouTube sale que vieron el video y ahí se puede considerar como que se asistieron a la tutoría. Me parece que esa fuera una buena opción. Ok, Inge, gracias. Sí, entonces, quedemos miércoles a las 6 y una tutoría para resolver cualquier duda que tengan. Y creo que ahí vamos a ir mejorando porque necesitamos que ustedes mejoren en notas. Realmente hay varias personas que están con notas bastante bajas, entonces por eso les motivo a que se pongan pilas. El trabajo Inge, les mandé grupal, ajá. los chicos dicen si les puede dejar entrar, por favor. Ya les puse. Sí, Glenn Albuja está pidiendo. ¿Perdón? Glenn Albuja está pidiendo si puede dejar ingresar. Ya a todo el paquete de gente que estaba ahí ya les puse. Está bien. Exacto, ya estamos 26, creo que estamos la mayoría, entonces como les decía, no se olviden el trabajo, ya está activado ahí en el aula virtual, ahorita le puse hasta las 5 de la tarde, así que por favor háganlo, súbanlo y espero que todos hagan una entrega buena. Si estamos todos claros, entonces para los que entraron ahorita les digo que generemos una Dije, tutoría el día miércoles a las 6 de la tarde, ¿sí? una consulta. La entrega del trabajo podría ser un poco más tarde. Es que tenemos clases de 2 a 6 el día de hoy. Pero es que yo tengo que subir notas ahora, por eso les decía. Les voy a dejar hasta las 7, pero no más. Gracias, Inge. Listos, ya les puse hasta las 7. Entonces, por favor, motívense y hagan eso. Necesito que se pongan pilas con lo que es el desarrollo de los trabajos para mejorar las notas, ¿sí? Entonces, como les decía, la tutoría quedamos para el día miércoles a las 6 de la tarde.
Y si es que alguien, por alguna razón en específico, quisiera que me envíe a través de Israel la lista de gente que estaría dispuesto a hacer, teniendo en cuenta que quisiera que quede la evidencia de que vieron la tutoría en YouTube. ¿Si estamos claros? Sí. Yo. Listo, entonces vamos con la lista. Está Estefanía Aguirre. Presente, Inge. Inge, creo que está apagado el micrófono. Presente, Inge. ¿Me escucha? Está apagado su micrófono, Inge. Sí, que no se lo escucha. A ver, ahí me escuchan. No sé qué Ahí pasó. sí. Sí. Lo Ya, a ver, mismo que estaba en pasó. la lista. No sé qué pasó ahí, pero a ver, Glenn Albuja, Presente. Silvana Alquinga, Presente, Inge. Alan Andrango, Presente. Omar Arrobo, Presente. David Baez, Presente. eh, Alexandra Calderón, Presente, Inge. Leonardo Cañarte, Presente, Inge. Alexis Carranco, Luis Ángel Carrillo, hello, Andrea de la Cruz, Presente, Inge. Santiago Díaz, Presente, Inge. Francisco Escobar, Presente, Inge. Pablo González, Presente, Inge. Joseph Grijalva, Presente, Inge. Inti Guayas, Presente. Carlos Medina. ¿Alguien sabe exactamente qué le pasó a Medina? ¿Mm? No, Inge. Pero pues Inge, nadie se lleva ni nada, porque no sé si va a volver o qué. Inge, Ajá. Inge, disculpe, no sé si me va a regresar la escuchó. próxima semana. Baez. Páez, sí. Allá. Bueno. Eso. Amelia Montero, Presente. Brian Orbe, Martín Proaño, Presente, Inge. Israel Ramos, Presente, Inge. Ryan Rea, Presente, Inge. Lenin Salazar, Vanessa Samaniego, Presente, Inge. Marlon Santorum, ¿no? Dominic Vaca, Martina Vaca, Presente. Sebastián Vega, Presente. Brian Vizcaíno. Presente, Inge. Listo, entonces, bueno, espero que estemos todos claros con lo del trabajo. ¿Hasta dónde llegamos en lo que es la unidad de presas? Todavía no terminamos, ¿no es cierto? Algo me faltaba. Creo que En estábamos en estabilidad creo que estabilidad. quedamos. Ya, perfecto. Llegamos hasta carga muerta, fuerza del hielo, me parece. ¿Alguien me hace acuerdo? Uno más arriba, creo.
Una diapositiva más arriba. Fuerzas sísmicas. Presión de la Solve sí vimos. Entonces sería fuerzas sísmicas, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen? Sí. En presión de la Solve nos quedamos. Ahí terminamos. Perdón, no te escuché bien. Que terminamos en lo que fue de presión de la Solve, de aterramientos de los sedimentos. Ya, ahí acabamos. Ya, entonces vamos a continuar con lo que son fuerzas sísmicas. Entonces, en esencia, nosotros sabemos que las fuerzas sísmicas generan un efecto sobre las estructuras, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de sismo, oscilatorio y trepidatorio, donde el oscilatorio lo que hace es generar un movimiento horizontal, ¿no es cierto? Y si se genera un movimiento horizontal, el problema que se puede generar en la estructura es que la carga horizontal, que es la principal en contra de la estabilidad de la estructura, se ve incrementada debido a esta inercia que se genera. Entonces, eso puede ser peligroso para generar deslizamiento y volcamiento en la estructura. Mientras que el sismo trepidatorio lo que hace es generar movimientos verticales, y en esos casos de la afectación principal es que el peso de la estructura se puede ver disminuido y eso genera una limitación en las fuerzas resistentes, entonces también puede ser peligroso. ¿Sí? Entonces, dentro del análisis de fuerzas sísmicas, nosotros vamos a trabajar con 3 tipos de terremoto de acuerdo a lo que recomienda el USBR. Recuerden que Eduardo Martínez lo que hizo es una traducción del libro del US Bureau of Reclamation en el libro Diseño de Presas Pequeñas. La idea de esto es que se siga un sistema, un esquema propuesto hace ya varios años por el USBR para lo que es el análisis de fuerzas sísmicas. Entonces, los 3 terremotos o sismos que se van a utilizar para los análisis de fuerzas sísmicas es el que se conoce como sismo base de operación, que nos dice que para este caso nosotros debemos considerar un sismo en el cual el diseño permita que todas las estructuras, todos los sistemas y todos los componentes se mantengan operativos, ¿sí? Teniendo en cuenta las vibraciones y movimientos que se van a dar por el sismo. Y que consideremos una probabilidad de ocurrencia de una vez en 25 años, que vemos que es una probabilidad baja, ¿no es cierto? 25 años es un periodo de retorno para un sismo bastante bajo. Entonces, en esencia nos dice que con un sismo que se puede dar de manera normal o de manera fácil, nosotros debemos considerar que todo el sistema se mantenga 100% operativo. O sea que en esencia, nuestra central, si es el caso, o captación o lo que sea, tiene que estar en toda la capacidad de operación. ¿Sí está claro este concepto? Sí. Sí. Entonces, en esencia, este sismo se le considera en el diseño para que todo esté funcional. De ahí hay otro sismo, que es el terremoto o sismo base de diseño, ¿sí? Recuerden, el uno base de operación, el otro base de diseño, y nos dice que nuestro diseño debe permitir que el proyecto soporte esta solicitación, pero ya se aceptan daños reparables, o sea, daños en sistemas y componentes que no son críticos. Y nos pide esto o hace hincapié en que las estructuras, los sistemas y los componentes básicos para la seguridad, ojo esto, para la seguridad, deben mantenerse operativos. ¿Cuáles son estos sistemas, componentes y estructuras básicas para seguridad? Pues todo lo que son salidas de emergencia, todo lo que son escaleras de seguridad, todo lo que son caminerías, lo que son en esencia apoyos para lo que es la estructura principal. En esencia, todos los componentes relativos a la seguridad se deben mantener 100% operativos, ¿sí? Entonces, en el caso de este terremoto base de diseño, la salida del personal tiene que ser totalmente lograble debido a que todos los componentes de seguridad van a estar 100% operativos. Y ya se coloca una probabilidad de ocurrencia del sismo de una vez en cada 200 años, que es una probabilidad media tirando a alta, ¿sí?
y es mucho más difícil que se produzca este tipo de sismos. Y finalmente existe lo que se conoce como el sismo máximo esperado, en donde todas las estructuras del proyecto enfocadas al almacenamiento, ¿sí? Hablando de almacenamiento básico o almacenamiento principal, y también de descarga del embalse, deben diseñarse para esta solicitación. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de almacenamiento básico y descarga del embalse? ¿Qué me dicen? Como que tener un nivel ya solicitado cuando pase esto, y quede como que un nivel estable de descarga de calcio y de almacenamiento para que pueda funcionar. Más o menos por ahí, más que un nivel estable, en esencia nos dice que si es que ocurre este sismo máximo esperado, nosotros Una seguridad. debemos asegurar, ¿sí?, que no pase nada con el embalse, ya que el almacenamiento se quede ahí. Y por otro lado, la descarga del embalse tiene que también quedarse sin ningún problema, enfocado a que la descarga del embalse serían los aliviaderos, la descarga de fondo, ¿sí?, y el conducto de descarga principal. ¿Por qué sucede esto? Porque en esencia, si están sufriendo un terremoto crítico, nosotros debemos evitar un desagüe o evacuación descontrolada. Imagínense, se genera un terremoto y después se rompe la presa y se genera aparte una inundación por la presa. Entonces, debido a esa situación, nosotros obligamos a que se produzca una seguridad en cuanto a la cantidad de agua, ¿sí? Y de ahí no nos da una probabilidad de ocurrencia, una estimación, sino que esto ya queda a criterio del diseñador. ¿Sí está claro eso? Entonces, estos Sí. tres sismos tenemos que considerarlos nosotros para el diseño. Entonces, la ocurrencia de resonancia, que es un fenómeno que se genera en muchos casos en estructuras, también suele considerarse dentro de esto del análisis sísmico. ¿Tienen claro a qué se refiere o qué es la resonancia? No, Una vibración. Una vibración, no propiamente dicho, pero va por ahí. ¿Alguien, alguna otra idea? Frecuencias. Es el resultado del choque de una onda. Sí, va por ahí, es un choque de una onda de vibraciones que se generan. ¿Y qué produce esa onda? Depende, si es que la onda choca con el objeto, cuando el objeto igual está en un periodo de vibración en el que está, digamos, hay crestas y valles en la onda. Si es que, digamos, se unen justo la resonancia es un fenómeno que se da cuando las crestas de las ondas y los valles de las ondas se unen. Entonces eso hace que la onda resultante sea más grande y por eso hay resonancia o vibración. Exacto, en esencia es cuando se unen o se igualan los periodos de vibración de la estructura y del suelo. Sí, entonces cuando se hunden se genera un crecimiento exponencial de la onda. Y ese crecimiento exponencial lo que genera es que la estructura se desestabilice y se empiecen a producir movimientos críticos. Entonces vale la pena que consideremos, por ejemplo, hay casos en donde las estructuras se han caído
debido al fenómeno de resonancia. El ejemplo más clásico es que no se permite a los militares marchar cerca de los puentes. ¿Por qué? Porque el periodo de vibración de la marcha de un batallón es bastante similar al periodo de vibración de un puente. Entonces, varios puentes se han caído debido al fenómeno de resonancia por este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, vale la pena mencionar que cuando nosotros hablamos de resonancia, en las presas pequeñas se considera que no es un fenómeno posible. ¿Por qué? Porque los periodos de vibración de la estructura son pequeños. El ejemplo que les pongo aquí es que una presa triangular con 15 metros de altura y 3 metros de corona, más o menos oscila entre 0.086 a 0.05 segundos, mientras que el suelo vibra entre 0.2 y 1 segundo. Entonces hay una diferencia bastante importante. Entonces eso nos lleva a la conclusión de que es difícil que se produzca resonancia en estructuras tipo presa. Entonces vale la pena tenerlo eso en consideración. Después, nosotros podemos determinar mediante estas ecuaciones, como les digo, los pongo de manera muy por encima por el hecho de que esto es más materia estructural, pero en esencia nosotros podemos determinar la presión del agua debido a los efectos del sismo. Entonces esta presión va a ser igual a un coeficiente C que nos ayuda a definir una distribución o a dimensionar la distribución y la magnitud de las presiones, multiplicado por lambda, que es la intensidad del terremoto, o sea, la aceleración del terremoto sobre la aceleración de gravedad, por el peso específico del agua, y por H, que es la profundidad total que tenemos en el sistema. Podemos determinar resultantes, una resultante de fuerzas horizontales con esta ecuación de aquí, y una resultante de momentos con esta ecuación de acá, en donde Y es la distancia desde la superficie del embalse, ¿sí?, hasta la sección que nosotros analicemos. Entonces, si la resultante de mis fuerzas verticales está aquí, Y va a ser la distancia entre el nivel de agua hasta la resultante de las fuerzas horizontales. Y este es el coeficiente C, que depende de la altura Y, del total de agua que tenemos también en nuestro sistema, o sea, H, que es el total de agua, ¿sí?, y de un coeficiente C sub M, que es un valor máximo que se le obtiene ya de tablas. Entonces les pongo la ecuación ahí para que quede constancia, pero como les digo, es más materia estructural. Después, hablando de presas, nosotros también vamos a tener la carga muerta, ¿no es cierto? Que algo ya hablábamos. La carga muerta es el peso propio de la estructura. En esencia, todo el material, que en la mayoría de casos va a ser hormigón, más otros elementos adicionales. ¿Qué tipo de elementos adicionales creen que deberían considerarse? Compuertas. Las compuertas, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué me dice? Podría ser lo que es las estructuras para limpieza de las rejillas, las estructuras para dragado, en el caso de que estén anexas a la presa, las estructuras para algo típico que sucede en algunas presas es que se les utiliza como un puente. Entonces las estructuras viales que se mantienen en la parte alta, ¿sí? Entonces todo lo que son, cuando está la casa de máquinas, por ejemplo, una central hidroeléctrica anexa a la presa, también hay que considerar todo el peso de la casa de máquinas, el peso de las turbinas. Entonces, todo eso es vital para tomarlo dentro de este análisis. Nosotros debemos tener clara cuál es la densidad del material, proteger el material. Por eso les decía
Y normalmente los materiales en las presas son de buena calidad porque es necesario mantener un control o una fiscalización bastante desarrollado, ¿sí? Y la importancia de la carga muerta es que es la principal fuerza que colabora para mantener la estabilidad de la estructura. Tenemos la fuerza del hielo, por otro lado. En nuestro medio no es una fuerza importante, pero deberíamos considerar que si algún rato analizamos una presa en zonas donde sí haya congelamiento, nosotros debemos considerar la posibilidad de que se genere una capa gruesa de hielo, ¿sí? Y esto, debido a la expansión que se genera en el material y al arrastre del viento que se genera para el hielo, puede generar presiones sobre la estructura. Entonces, si no hay datos valederos o específicos, se lo puede considerar como una carga transitoria y se puede estimar como 14.75 toneladas por cada metro lineal. ¿De dónde sale esa estimación? Asumiendo que el espesor del hielo que se maneja es de 60 centímetros. Entonces es una estimación válida que propone el US Bureau of Reclamation. Entonces vale la pena considerarla dentro de las fuerzas importantes. Otra fuerza es la de la temperatura, porque si nosotros tenemos variaciones en el volumen del agua debido a variaciones de temperatura, el problema es que debemos controlar las grietas y las juntas transversales de la estructura. ¿Por qué? Porque si hay este incremento volumétrico se puede generar un agrietamiento en la estructura. Entonces se puede generar agrietamiento y eso va a debilitar al material y eso es peligroso para lo que es el funcionamiento ya de la masa de hormigón. Porque si se empieza a producir agrietamiento, se puede empezar a producir infiltraciones y el agrietamiento puede crecer. Otra fuerza que es importantísima es la reacción que se genera en la cimentación, ¿sí? En donde nosotros la tenemos como necesaria para contrarrestar los empujes que se dan sobre la presa, ¿sí? Entonces, es una fuerza vital para lo que es el equilibrio del sistema. Entonces, esta reacción de la cimentación normalmente se le toma en función de esfuerzos como están aquí, sigma A y sigma B. Entonces, nosotros deberemos hacer un análisis para sigma A y sigma B, donde, por ejemplo, nos dice cuando el embalse está lleno, sigma B es mayor que sigma A, que es lo más típico, pero cuando el embalse está vacío, el peso de la estructura genera un incremento de sigma A y se produce una situación inversa. Entonces es importante considerar, como les decía, qué pasa cuando la presa está llena y qué pasa cuando la presa está vacía, porque de esta forma nosotros podemos hacer un análisis mucho más detallado, especialmente en lo que son reacciones que van a variar de forma bastante importante. Entonces, en cuanto a las reacciones, existe un análisis importante, que es este de aquí, en donde nosotros tenemos estas ecuaciones para sigma A y sigma B, ¿sí? Como les digo, esto es materia estructural y lo van a ver ustedes en la materia de cimentaciones. Pero lo importante es que tengan claro que nosotros debemos mantener que la resultante de las fuerzas, como ven aquí, genere una excentricidad menor al 1/6 del ancho de la base, que aquí está definido como T. ¿Sí? Esto es lo mismo que les mencionaba el otro día, que la resultante caiga en el tercio medio de la base. ¿Por qué creen que se da esta situación? Aunque ya hablamos un poquito. ¿Qué me dice? Evita que haya inclinaciones. Evita que haya inclinaciones, no tanto, sino más bien esto evita que se genere volcamiento. ¿Por qué volcamiento? Porque si la resultante sale del tercio medio, miren, se genera la tendencia a volcamiento. En este tipo de estructuras, la resultante se va a ir hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí está la fuerza principal, que es la fuerza del agua. ¿Sí? Sería muy difícil que el volcamiento se genere acá. Entonces,
La posibilidad de volcamiento es total si es que la excentricidad es mayor a un sexto. ¿Por qué un sexto de t? Porque si este es mi centro de gravedad, tengo un sexto de t para cada lado. Entonces, eso significa que yo tengo los 2 sextos, que es igual al 1/3 de t. Por eso cae en el tercio medio. ¿Sí está claro eso? ¿Puede volver a repetir, por favor? Que nosotros hablamos de una excentricidad, o sea, respecto al centro de gravedad, que va a estar un poquito movido respecto al centro físico, pero no genera mayor dificultad. Pero si la excentricidad está fuera del tercio medio, ¿sí? Si ven, el tercio medio es 1/3 de t, que corresponde a un sexto de t más un sexto de t, enfocando que desde el eje nosotros tengamos un sexto a cada lado. Entonces, si cae fuera de este tercio, la posibilidad de volcamiento es total. ¿Sí me siguen ahí? Sí. Entonces es importante este análisis porque especialmente en cimentaciones van a ver que el tercio medio es importante para el diseño de plintos, por ejemplo, en donde ustedes deberán ver que la carga caiga en el tercio medio para evitar la posibilidad de volcamiento. Por otro lado, dentro de este análisis de cimentaciones, nosotros debemos analizar un par de situaciones. Entonces, primero, si sigma A, que es este valor que está definido como A1, es menor que la supresión del agua, ¿no es cierto? Este es el diagrama de supresiones del agua. Entonces, en este caso, esta es la supresión en el punto A. Nosotros vamos a asumir que la resultante se podría llamar la carga combinada de presiones de reacciones más las supresiones del agua, debe utilizar el mayor valor, que vendría a ser el valor de la supresión. Y este diagrama, que es el diagrama de reacciones básicas, también se verá modificado por este valor de B sub 5, que ya en la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la ecuación para determinarlo. Entonces, en esencia, ¿qué significa eso? Que si nosotros tenemos una supresión importante, las reacciones que se generan van a ser alteradas debido a que la supresión también genera esfuerzos en el mismo sentido. Entonces, este valor de B sub 5 que les mencionaba, se lo calcula con esta ecuación de aquí, en donde depende de la sumatoria de fuerzas normales, más A3, que era lo que mencionamos como la fuerza de supresión, por T, que es el ancho total de la base, ¿sí? Sobre T sub 1. Aquí entra este valor de T sub 1, que como vemos aquí, simplemente es la distancia entre el punto B, que le podríamos llamar, hasta el punto A'4, que es el punto en donde las supresiones dejan de ser mayores a las reacciones, ¿sí? Entonces, se asume que la supresión genera esta igualdad aquí en este tramo. Entonces, cuando ya empiezan a ser mayores las reacciones que las supresiones, ese es el punto donde nosotros medimos T1, ¿sí? La ecuación de T1 es T sub 2 menos la excentricidad prima. ¿Qué es la excentricidad prima? Nada más que la distancia entre el eje de nuestra base. Si ven que aquí tienen E sobre 2, T sobre 2, perdón. Este es el eje de nuestra base de la estructura, ¿sí? Entonces, desde este eje yo mido la excentricidad prima hasta 1/3 del T sub prima, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el E sub prima? Como la sumatoria de momentos sobre la sumatoria de fuerzas verticales menos A3 por el ancho total T. Realmente les menciono nada más estas ecuaciones porque vale la pena que las tengan, pero como les dije es materia totalmente estructural. Y en cuanto a combinaciones de carga, nosotros debemos tener en cuenta las combinaciones normales, las combinaciones excepcionales y las combinaciones de extremos. Entonces, en cuanto a combinaciones normales, nos dice que tendremos una altura del agua en el embalse en situación normal, con las cargas muertas apropiadas, o sea, las cargas
del peso de la estructura principalmente, tomando en cuenta todos los accesorios que se consideran, lo que es la supresión, el aterramiento, la presión de la solve, el hielo y el nivel de aguas abajo. O sea, en esencia, todas las cargas que se pueden generar en la estructura, ¿sí? También si hay temperatura, se lo tome en cuenta. Las cargas excepcionales nos habla de una altura del agua en situación excepcional, que podría ser una altura del agua totalmente llena o totalmente vacía, más las mismas cargas las cargas muertas, las cargas de asolve, nivel de aguas de abajo, ¿sí? Y si es que es aplicable temperaturas. Entonces, en esencia, las combinaciones de carga normal versus las combinaciones de carga excepcional varían en función de que la carga normal se maneja dentro de rangos normales del nivel de agua en la presa y las cargas excepcionales cuando tenemos niveles excepcionales de agua en la presa. Esa es la variación principal. De ahí tenemos las cargas extremas, que en las cuales nosotros vamos a determinar cuáles son las condiciones extremas que se pueden generar, ¿no es cierto? ¿Sí? Teniendo en cuenta los efectos del sismo especialmente. Entonces ahí tendremos que analizar los 3 tipos de sismo y después cualquier otra carga o combinación que nosotros manejemos ya como diseñadores. Como les digo, es materia estructural, pero aquí tienen los detalles. Por ejemplo, nos dice qué pasa con las cargas normales y que no funcionen los drenajes. Entonces, si no funcionan los drenajes, se va a producir un incremento de cargas, analizarlo. ¿Qué pasa si varía el peso propio? Y también, ¿qué pasa si el proyectista empieza a asumir variaciones que él pueda pensar que son posibles dentro del análisis? Entonces, aquí les he puesto los coeficientes de seguridad para que los tengan claro. Todo esto es de acuerdo al USBR. Entonces, cuando hablamos de compresión, nos dice un factor de seguridad de 3 para cargas normales, un factor de seguridad de 2 para cargas excepcionales y un factor de seguridad de 1 para cargas extremas, ¿sí? Entonces, 3, 2 y 1. Si nosotros nos enfocamos en la tensión, ya en la cimentación propiamente dicho, en la compresión que se genera en la cimentación propiamente dicho, nosotros vamos a manejar seguridades de 4 para cargas normales, 2.7 para cargas excepcionales y 1.3 para cargas extremas. ¿Qué significa? Que nosotros estamos mayorando los factores de seguridad para las cimentaciones, debido a que es muy peligroso que se produzcan asentamientos, por ejemplo, en las cimentaciones. Cuando hablamos de tracción, ¿no es cierto? Nosotros podemos determinar una tracción mínima aceptable en la superficie. Esta es la ecuación, como les digo, no hago mucho hincapié, vale la pena que sepan dónde está. Y lo mismo, utilizamos coeficientes de seguridad de 3 para cargas normales, 2 cargas excepcionales y 1 para cargas extremas. Entonces, como ven, la tendencia es utilizar a 3, 2 y 1. Lo mismo cuando nosotros analicemos la posibilidad de que se genere el deslizamiento en la estructura, nosotros podemos determinar un coeficiente de seguridad al deslizamiento por cortante con esta ecuación de aquí, teniendo en cuenta la cohesión, la sección considerada en el análisis, las fuerzas verticales, las fuerzas de supresión del agua, el ángulo de fricción interna del sistema y la sumatoria de las fuerzas cortantes, o sea, las fuerzas horizontales. Entonces, de esta forma yo ya tengo el coeficiente de seguridad y este coeficiente nos dice que debería ser 3 para cargas normales, 2 para cargas excepcionales y 1 para cargas extremas. Se mantiene, ¿no es cierto? Y si nosotros encontramos un plano débil dentro de la sección, nosotros más bien dicho deberíamos definir un plano débil dentro de la cimentación y vamos a definir nuevamente coeficiente de 4 para cargas normales, 2.7 excepcionales y 1.3 para combinaciones extremas. Entonces, en esencia, ¿qué nos dice? Bajo condiciones normales para el deslizamiento, usamos los mismos factores de 3, 2 y 1, pero si encontramos un plano específico que puede ser crítico, analizamos para ese plano las combinaciones de 4, 2, 7 y 1, 3.
A ver, ya me he pasado de las 8. Bueno, empezamos un poquito tarde. Acabemos con esto. Los tipos de fallas que se generan por estabilidad son, en primera instancia, el volcamiento. ¿Qué es el volcamiento? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando producto de la desestabilidad falla la estructura. Se vuelca. Falla la estructura, ¿cómo? ¿Cuál es el tipo de falla de volcamiento? Cuando se produce un momento suficiente como para que se vire hacia un lado. Deslizar la estructura. Deslizar o... Tiende a La virarse, presión. sí. Tiende a volcarse. Si esta es nuestra presa, ¿en dónde se produciría lo que es el volcamiento? ¿Respecto a qué punto? El punto que está En la poniendo. parte superior. No, no, a la parte de ¿Dónde? Me dicen la parte superior Abajo. por aquí. en la parte Acá ya me ponen en la Superior parte de abajo, sí. derecha. Y todo para acá. Es como En un la triángulo, parte por un techo, derecha, ¿no? sí, podría ser así. Me dicen en la parte derecha por aquí. Yo diría en la parte izquierda, que estaría más cerca del centro de gravedad de la También estructura. aquí y esto gira así. No les escuché bien, perdón, hablaron dos personas a la vez y no escuché bien. Yo le decía a Inge que, según yo, ahí yo pensaría que ahí donde puso Pablito. En el azul. Bueno, según yo diría que ahí está más cerca del centro de gravedad de la estructura. Entonces, por ahí sería el punto donde, o sea, donde ocurriría un momento que haría que se Exacto. vuelva. ¿Cuál va a ser el momento, la fuerza que genera el momento principal? La hidrostática. Exacto, la presión hidrostática. Entonces, esta va a generar un momento, ¿sí? Pero la sección crítica para la generación del momento es esta que está acá en naranja. ¿Por qué? Porque tengo aquí una estructura que tiene un peso importante. Entonces, que se genere un momento respecto a este punto se vuelve bastante difícil debido a que el peso nos genera podríamos decir, una fuerza totalmente favorable. ¿Sí? El momento principal se va a generar respecto al talón o a la parte posterior de la cimentación. ¿Sí? De tal forma que se genera esta tendencia a girar. El volcamiento sería así, ¿eh? Claro, el volcamiento se genera así. Entonces, el punto crítico en una presa es la parte del talón, se le conoce como talón, el gráfico de nuevo, a la parte de acá, a una parte dentro de la cimentación, o sea, una parte dentro de la altura de cimentación, o el punto crítico, el punto más bajo de la estructura en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de que se debe analizar el volcamiento. Entonces, como la fuerza horizontal debido a la carga, a la presión hidrostática es demasiado grande, y entonces se genera un volcamiento que puede ser muy, muy importante. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta sí es una de las principales causales de falla que se pueda generar. ¿Cómo controlamos el volcamiento? Como les decía, que la resultante de todas las fuerzas caiga en el tercio medio. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? ¿Y qué se refiere con el tercio medio? Lo que acabamos de ver hace un rato, que si esta es la resultante de fuerzas, caiga en la parte del tercio medio del ancho total. ¿Sí? Lo que hablábamos, que la excentricidad sea menor a 1/6 de t. ¿Sí está claro ahí? Sí. Perfecto. Entonces, la razón del análisis de volcamiento. Ahí tenemos la falla por deslizamiento, que es lo que ya estábamos viendo, ¿no es cierto?, con los factores de seguridad de
3, 2 y 1, y en planos críticos 4, 2, 7 y 1, 3. En esencia, el desplazamiento significa que nuestra fuerza principal que atenta contra la estabilidad de la estructura, que es la carga hidrostática, va a mover la estructura horizontalmente. Entonces, nosotros debemos asegurarnos, ¿sí?, que se cumplan esos coeficientes, como estábamos viendo antes, con la ecuación que vimos antes, y esta es otra ecuación que también se propone en muchos casos, que la sumatoria de todas las fuerzas horizontales sobre la sumatoria de las fuerzas verticales menos la supresión. Aquí estas son las fuerzas verticales, está con otra nomenclatura porque es otro autor. Y esto sea menor o igual a un factor de seguridad. Este factor de seguridad en esencia es lo que nosotros estábamos viendo en el caso anterior, ¿no es cierto? Pero como en el caso anterior hablábamos de fuerzas verticales sobre fuerzas horizontales, se genera esta diferencia. Entonces, si antes hablábamos de un factor de 3, esto sería un tercio y sería 0.33. Por eso nos dice que está entre 0.3 y 0.8. ¿Sí? Entonces, les pongo esto porque a veces encuentran este factor de deslizamiento que es menor a 1 y genera una confusión. ¿Sí me siguen con esta explicación? Sí. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, porque en algunos libros lo encuentran, como vimos anteriormente, con factores de 3, 2 y 1, y en otros como en factores menores a 1. Esto se debe, como les digo, a que simplemente la relación de fuerzas se le varía, tanto en numerador como en denominador. Tenemos este tipo de falla, que es la falla por esfuerzos excesivos. ¿Qué significa esfuerzos excesivos? Simplemente que se genera un esfuerzo mayor a la resistencia que se permite por el material o por el suelo. ¿Creen que esto pueda generarse de manera común en empresas? No sé, yo diría que no, ya estamos considerando todo. Acá no, porque se supone que se está diseñando para... Podría ser si es que hay un crecimiento en el agua que fluye en el río. Por si hay una crecida, aumenta el caudal y hay más agua y hay más presión en la presa. No, pero eso también se estudia. Sí, pero no se supone que se diseña con la medida de que para un máximo. Exacto, nosotros diseñamos para un máximo y nos dice nuevamente los factores de 4, 3, de 4 que sería 2.7, ¿no? Aquí depende del autor, pero 2.7 según lo que estaba proponiendo el USBR, y 1.3 que utilicemos como factores para los esfuerzos excesivos. ¿Qué significa eso? Que el material para cargas extremas debería resistir un factor de seguridad de 4 veces el requerimiento. Para cargas normales, perdón, para cargas excepcionales un factor de 2.7 y el carga de extremas que resista. Pero en esencia lo que pasa es que en las presas tenemos material de buena calidad. ¿Por qué? Porque hay buena fiscalización, hay un control bastante bueno, ¿sí? Y se tiene mucho cuidado en lo que es el proceso de construcción. Entonces, esto significa que nuestro material va a ser bueno. Y tenemos grandes cantidades de hormigón, ¿sí? Entonces, nosotros, este componente de los esfuerzos excesivos no se vuelve un problema, porque el hormigón, tenemos grandes cantidades de hormigón y para las solicitaciones que debe resistir se va a cumplir sin ningún problema estos factores de seguridad. Entonces, en esencia, decimos que los esfuerzos excesivos no se vuelve normalmente un problema dentro del análisis de estabilidad de empresas. ¿Sí me siguen con eso? ¿Qué me dice? ¿Sí está Sí. claro? Entonces, eso no nos genera una real preocupación. Y finalmente, algunos autores no consideran esto como un tipo de falla, pero la tubificación o erosión es uno de los componentes, para mi gusto, de falla por estabilidad en la estructura. ¿Por qué? Porque algunos no lo consideran porque no se debe debido a las fuerzas propiamente dichas, pero se genera debido a la infiltración de agua que se produce bajo la estructura y puede desestabilizarla así. ¿Cómo se produce esta desestabilización? Primero, si es que tenemos un caudal demasiado grande de aguas abajo de la presa, se va a producir... ¿Perdón? De algún equipamiento también.
No te escucho bien. ¿Un qué? ¿Se produce socavamiento o...? Se produce, por un lado, se puede producir socavamiento. ¿Dónde socavamiento? Después de la estructura. ¿Sí? Y se puede empezar a llevar los finos al final de la estructura y se puede empezar a generar un socavamiento. ¿Sí? Y por otro lado, se puede llevar las partículas finas bajo el suelo y se genera el fenómeno de tubificación. ¿Qué es la tubificación? Pues simplemente, como se llevan los finos, quedan huecos aquí, abajo de la estructura, y debido al peso, ¿qué sucede? Se empiezan a llenar esos huecos y se puede producir una desestabilización de la estructura, se pueden generar asentamientos diferenciales. Y lo mismo con un socavamiento exagerado, se puede producir un socavamiento que descubra el cimiento de la estructura y eso puede generar un asentamiento diferencial. Entonces, algunos libros no, algunos autores no lo ponen, pero para mi gusto sí puede considerarse una falla por estabilidad. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces es importante considerar esta falla. Parecería que no es muy común, pero yo les decía, recientemente estábamos haciendo un análisis de un establecimiento el cual está sufriendo una falla por tubificación. Está al lado del río Santa Clara, en la zona de Selva Alegre, en el Valle de los Chillos, y resulta que se genera un flujo por abajo de la estructura y se empezaron a generar hundimientos en varias zonas y llegando a un punto en que la estructura se está hundiendo de manera diferencial y se han destruido todas las ventanas, las puertas ya no se abren. Entonces, para la situación del seguro, porque tiene un seguro contra daños por inundaciones de esta estructura, se ha hecho el análisis, nos han dicho, lo hicimos ya, y, y se determinó que debido a la gradiente hidráulica que se genera bajo la estructura, se ha producido un lavado de finos y se generó el fenómeno de tubificación. Inge, disculpe, ¿y eso es corregible? ¿Se puede corregir o hay que derrocar todo? Realmente es corregible, sí, hasta cierto punto, pero es más caro corregir que votar. Entonces, el problema es que si uno le corrige eso, ¿qué debería hacer? Debería hacerse inyecciones con hormigón bajo el suelo, alrededor de la cimentación. Se debería liberar la cimentación y se le coloca unas gatas hidráulicas para nivelarla hasta que se empiecen a hacer las inyecciones. Entonces es un proceso carísimo. Y por otro lado, toca hacer muros para estabilizar y para evitar que ya se siga produciendo este flujo bajo la estructura. Entonces es demasiado caro, la verdad, y el resultado es que es preferible botar la estructura que, que generar los arreglos. Entonces es un fenómeno que a veces no le tomamos en cuenta, pero puede ser bastante, bastante peligroso. Entonces yo les digo casos reales, ¿no? Imagínense, la estructura que les digo es grande, es en 2 pisos, no es ni siquiera demasiado pesada. La parte de arriba tiene una buena cantidad de paredes de gypsum, la estructura es metálica, o sea, peso ahí no hay mucho. Entonces, de igual manera se hundió la estructura por el fenómeno de tubificación. Y realmente, imagínense eso con una estructura más grande, ¿no? Entonces, son casos bastante comunes dentro de lugares, especialmente que están cerca a los ríos, porque los ríos a veces generan flujos subterráneos que no los consideramos. Y normalmente si ustedes se ponen a analizar para construir una casa o un establecimiento pequeño, simplemente se hace el estudio de suelos, pero no nos ponemos a averiguar qué pasa ahí abajo, si es que hay flujo de agua o cualquier otra situación. Tengan en cuenta que la estructura que les menciono tiene un suelo con capacidad portante de 27 toneladas, no, 24 toneladas por metro cuadrado, que es bastante alto, y el problema se genera en capas bajo los 6 metros. Entonces, normalmente el análisis es 2 veces el bulbo de la altura más bien dicho, la altura de que el análisis es 2 veces el ancho de la cimentación, que eso era más o menos 3 metros, ¿sí? Y el problema se genera 6 metros bajo el suelo. Entonces, realmente es algo bajo condiciones normales
muy difícil de que nosotros como proyectistas nos demos cuenta de que se está generando. Entonces, realmente son situaciones que se combinan y generan ya un problema grave. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Inge, y entonces, ¿quién tendría la responsabilidad? O sea, ¿qué pasó ahí? A quién se le echa la culpa, pues, por decir? Realmente a nadie, es mala suerte porque se hizo el análisis estructural, la estructura tiene un factor de seguridad de 6, imagínense, no hay ningún problema. En asentamientos diferenciales, bajo condiciones críticas, o sea, la condición crítica sería que un cimiento se mantenga totalmente inmóvil y el otro se asiente lo máximo posible, estaba justo en el rango máximo. La diferencia estaba 0.1 milímetros más alto del rango máximo, que es nada. De ahí lo que pide el municipio, la separación del margen del río, estaba correcta. El, el emplazamiento también estaba de acuerdo a los requerimientos del municipio. Entonces se hizo estudio de suelos, los estudios de suelos nuevamente se los volvió a hacer para comprobar. El suelo era de muy buena calidad y realmente no hay a quién culparle. O sea, es una mala suerte, podría decirse así, del dueño del proyecto. Por suerte, el dueño del proyecto tenía asegurado su proyecto, que eso es importantísimo porque ahora el trabajo que se está haciendo es para que el seguro reconozca. ¿Por qué? Porque el seguro lo que reconoce son daños por inundaciones. Entonces, ¿cuál fue el desencadenante? Normalmente el nivel del río está bastante por debajo del nivel de la estructura, pero en el año 2019, más o menos por julio y por abril, se generaron varios episodios de inundaciones en el valle, no sé si se acuerdan, pero hasta el río Pita y el río San Pedro colapsaron, y esos tienen una diferencia, una quebrada bastante alta como para colapsar, e inclusive casi se lleva un puente, el río Pita. Entonces, esos fenómenos generaron que la inundación llegue a cubrir cierta parte de la estructura, o sea, el agua llegó hasta la estructura. Y ese fue el desencadenante para lo que es esta generación de las infiltraciones. Entonces, después del análisis hidrogeológico que se hizo, porque nos tocó contratar un ingeniero hidrogeológico, que aquí en el Ecuador son poquitos los que hay. Entonces, lo que hacen ellos es hacer un análisis de qué pasa en el río, qué pasó en el río y qué pasa en el suelo. Entonces, con sísmica refractaria también analizan cómo está la composición del suelo, ¿sí? Y cómo los fenómenos hidráulicos han ido generando variaciones. Entonces, el resultado es que estas inundaciones empezaron a generar un lavado de finos. O sea, subió tanto el nivel de agua que creció el flujo bajo la estructura y se empezaron a lavar los finos y después simplemente el funcionamiento común del río empezó a generar que se sigan lavando estos finos y ya no se puede hacer mayor cosa. O sea, como les digo, arreglar esa estructura se vuelve totalmente inviable. La póliza es de alrededor de $700,000 y solamente en los muros que habría que hacer para que ya no se produzca este flujo se gastarían como $200,000. Y de ahí súmenle lo que es la excavación para generar inyecciones de hormigón bajo las cimentaciones y prácticamente descubrir toda la cimentación. Se vuelve peligroso y no existe una seguridad de que sea una medida 100% funcional a largo plazo. O sea, probablemente si se sigue, o sea, si el agua busca otra forma de infiltrarse, ¿sí? Porque obviamente los muros se harían solo en la propiedad del señor, pero ¿qué pasa si en la propiedad del vecino se empieza a infiltrar el agua? Puede volverse a generar el fenómeno a largo plazo. Entonces, la recomendación es botar la estructura. ¿Sí? Y la recomendación es que no se vuelva a hacer una estructura a menos de que se genere una cimentación muy profunda, probablemente podría hacerse con pilotes o algo así, pero se vuelve demasiado caro. Entonces, simplemente un problema que se ha generado y realmente yo diría que no se le puede culpar a nadie. Entonces, para que vean cómo estos fenómenos sí pasan realmente. Para que no digamos, nos pase eso en alguna construcción, ¿qué deberíamos hacer? O sea, antes de empezar a construir, ¿qué estudio deberíamos hacer? ¿O a qué altura deberíamos investigar el suelo? O sea, yo les diría, si ustedes van a hacer una estructura cerca de un río,
convénzale al dueño que haga un estudio hidrogeológico. El estudio hidrogeológico le va a indicar al dueño qué pasa con el río. Y además de este río Santa Clara que les menciono, es un río joven y varía su cauce. Imagínense, en 4 años, la variación del cauce ha sido dramática, se genera un meandro nuevo. Tanto así que el municipio de Rumiñahui le tocó generar un muro de piedra, ¿sí? Para evitar que se siga generando un meandro más grande. Entonces yo les diría, un estudio hidrogeológico es vital, porque ahí el ingeniero hidrogeológico lo que hace es ir a evaluar cómo se está comportando el río, si es que hay posibilidad de que cambie el cauce del río, y después evaluar qué pasa con el flujo subterráneo. Y ahí normalmente con sísmica refractaria investigan hasta cuál es el estrato permeable bajo el suelo y qué tipo de composición de materiales se tiene en el sistema. Obviamente es carito. Por ejemplo, un estudio de suelo se gastará 600 a $1000, y este estudio hidrogeológico que tiene que hacerse aparte del estudio de suelos está alrededor de $5000. Entonces, claro, si ustedes quieren hacer una casa y a gastarse 6000 en estudios es bastante alto, solo en esos 2 estudios, ¿no? Entonces ya se vuelve complicado. Entonces mucha gente prefiere no hacerlos. Yo les diría, si tienen estructuras cerca de ríos, hay que tomar estas consideraciones. Y de ley hacer una inspección visual, porque normalmente se ven como afloramientos de agua estos flujos subterráneos. Entonces ustedes se paran en el río y empiezan a ver como un pequeño ojito de agua está fluyendo ahí. Entonces la inspección visual es importante para evaluar qué es lo que en realidad sucede. Entonces, les digo, son temas interesantes y temas que pueden ser críticos, ¿no? Entonces, imagínense, aunque el proyectista no fue el culpable porque él hizo todo lo que se le requiere, para el dueño del proyecto, él fue el que hizo malas cosas, en esencia, ¿no? Entonces, a mí no me construyeron bien la estructura, pero realmente hacerle entender eso al dueño es muy difícil. Entonces, tengan eso siempre en cuenta. Entonces, habiendo dicho eso, estaría ya todo lo que es estabilidad, como les dije, una parte introductoria de la estabilidad de empresas. Y ahora pasaríamos al último tema de esta unidad, que es el equipo hidromecánico y obras auxiliares. En esencia, cuando hablamos de equipo hidromecánico y obras auxiliares, nos enfocamos en todos los componentes que se pueden utilizar dentro de las presas o como complemento. Entonces aquí tienen una presa típica utilizada para lo que es una central hidroeléctrica, y vamos a ver que los componentes que nosotros vamos a manejar son la presa propiamente dicha. Se tiene en cuenta este conducto, que es el conducto a presión, y normalmente en los libros le van a encontrar como penstock. El penstock es el nombre que se le ha dado en inglés al conducto a presión, teniendo en cuenta que es el conducto que va a soportar altas presiones. Entonces, dentro de este conducto es totalmente necesario que nosotros midamos el flujo que pasa. Entonces debemos contar normalmente con un medidor de flujo ultrasónico, ¿sí? Un caudalímetro de ultrasonido se le llama. Entonces, en esencia, las ventajas es que este medidor de caudales o este caudalímetro ultrasónico no necesita estar en contacto directo con el agua, y esto genera un montón de beneficios para lo que es la operación y mantenimiento. Por otro lado, nosotros también podríamos contar con el sistema, ¿no es cierto?, que es compuesto por una turbina, donde esta turbina es una turbina tipo Francis. Sí, es la tipo de turbina más común que hay, es una turbina que funciona horizontalmente. Se le conoce como voluta al conducto que está alrededor de la turbina y álaves a las aspas, que son las que producen el giro del sistema. Entonces, en esencia, ¿cómo funciona? Entre el agua a presión, nosotros generamos que se produzca alta presión. ¿Por qué? Porque la alta presión va de la mano con alta velocidad. Entonces, si tenemos alta presión, tenemos alta velocidad, y nosotros usamos esta energía cinética y esta energía de presión para que se transforme en energía mecánica
mediante el giro de nuestra turbina. Entonces, esta energía mecánica se transmite mediante un acople a un generador. Este generador utiliza la energía mecánica para girar y tiene placas cargadas eléctricamente, placas estáticas, y mediante este giro se produce una transmisión de electrones, y esa transmisión de electrones es la que genera la energía, así en líneas gruesas, o sea, en lo más claro. Entonces, esta energía debe ser transformada. ¿Por qué creen que se debe de transformar la energía? Porque la energía que produce al principio es demasiado fuerte para poder distribuirla. Para poder distribuirla, sí, exacto. ¿Cuál es el problema que se genera? Normalmente el voltaje que nos arroja el generador está entre 3 y 5000 voltios, que es un voltaje alto, ¿sí? Pero no lo suficientemente alto como para la distribución. ¿Por qué? Porque al momento de distribuir nosotros del agua, tenemos pérdidas de voltaje demasiado grandes. Entonces, si nosotros transportaríamos este voltaje de 3 o 4000 voltios, no vamos a llegar con energía ya a las poblaciones. Entonces, ahí se entra con un transformador. Este transformador lo que hace es elevar el voltaje alrededor de 120.000 voltios y se genera un transporte o una distribución de energía mucho más fácil con pérdidas que no son importantes. Entonces, esa es la razón principal de utilizar un transformador. Y después tenemos el sistema del tendido eléctrico que simplemente nos sirve para transportar ya la energía. Y por otro lado, nosotros podríamos tener un sistema de aprovechamiento, como dice aquí, que nosotros podríamos usar el agua de la presa para generar riego, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los componentes principales ya desde el punto de vista de una central hidroeléctrica, teniendo en cuenta que en este gráfico vemos un componente adicional, que miren, la casa de máquinas con la turbina, el acople y el generador que está acá. Otro dato importante que vemos aquí es que normalmente en la casa de máquinas tengo una grúa. ¿Para qué creen que tengo una grúa? Para limpiar, creo. ¿Qué me dijeron? Para Usar el limpiar la agua, tal vez turbina. para la compuerta. Claro, para limpiar, o sea, antes de la turbina. No. No. Para, no te escuché limpiar el agua, me dijiste. No escuché bien el comentario. ¿Qué me dijeron? Para limpiar los sedimentos antes de la turbina. No, una grúa. En esencia la grúa es porque ¿cuánto creen que pesa una turbina? Full, no sé. ¿Cuánto? Normalmente una turbina puede pesar alrededor de 3 toneladas fácil. Una turbina pequeña, ¿no? Si nos damos una turbina grande puede pesar 15 Ya, toneladas fácil. para poder, tal vez para poder sacar la turbina y hacer algún cambio. Exacto, para poder generar Sí, no. mantenimientos del sistema. ¿Sí? Es importantísimo. Y si ustedes se van a una central hidroeléctrica, van a ver ahí una grúa gigante que nos sirve para sacar las turbinas, sacar los generadores. Imagínense que en una presa ya gigante, el componente, o sea, todo lo que es generador más turbina más acople, puede llegar a pesar más de 100 toneladas fácil. Entonces, ¿cómo le dan mantenimiento? ¿Cómo le arreglan o cómo le cambian a los componentes? Es imposible sin la ayuda de una turbina, de una grúa. Entonces, por eso es uno de los componentes principales dentro de la casa de máquinas contar con una grúa de buen tamaño. ¿Sí? También dentro de la casa de máquinas parecería que es algo lógico, pero un sistema de enfriamiento es importantísimo.
¿Cómo se genera el sistema de enfriamiento? Normalmente hay dos opciones. La una con ventiladores gigantes y la otra con un radiador, o sea, en esencia, se puede generar un sistema en el cual se tome agua de la presa mismo y esa agua se la transporte dentro de la casa de máquinas, ¿sí? Para que se genere un enfriamiento. Entonces, algo así como un sistema de enfriamiento de un carro. Parecería que es algo lógico, pero por ejemplo en la central de San Francisco, que se genera cerca de la central de Agoyán, no había un sistema de enfriamiento. Esa es la obra que no sé si recuerdan, pero que generó que Odebrecht salga del país en el 2007, debido a que tenía un montón de fallas. ¿Cuáles fueron esas fallas? Primero, no tenía un sistema de enfriamiento, ya la obra entregada les tocó invertir después nuevamente para generar un sistema de enfriamiento. Tengan en cuenta que un generador de una casa de máquinas está normalmente con temperaturas de entre 90 y 95 grados centígrados. Entonces hay que cuidar que no suba de los 95 grados centígrados, otros dicen de los 93 grados centígrados, porque ya puede ser demasiado alta la temperatura. Entonces para eso se necesita un sistema de enfriamiento, ¿sí? Entonces normalmente lo que se utiliza es agua, y el agua tiene una temperatura baja y se le genera el transporte mediante conductos. Entonces imagínense, no había nada de eso en la central de San Francisco. Y el otro problema que hubo es que el túnel, la presión, el túnel que sería este de aquí, a los 3 meses de inaugurado sufrió un desprendimiento de hormigón, ¿sí? Se desprendió una parte de hormigón. ¿Y qué generó eso? Que se destruya el álabe de la turbina. Entonces imagínense, el álabe de la turbina, o la turbina en general, porque se destruyó todo, normalmente se recomienda que se lo cambie cada entre 12 a 15 años. Y en San Francisco se destruyó a los 3 meses debido a este desprendimiento. Y obviamente este costo fue altísimo, me parece que fue alrededor de 5 millones de dólares de inversión para cambiar el álabe a los 3 meses de inaugurada la estructura. Entonces todo eso generó que sea una central con muchos problemas desde su inicio. Entonces, a la manera de comparación, yo les digo, en el Agoyán ustedes tienen una central que tiene 34, 36 años de construida, que fue construida por los japoneses. La empresa principal encargada del equipamiento y de la construcción fue Mitsubishi, en conjunto con una constructora también japonesa, y ahí apoyo también una constructora ecuatoriana, pero tiene 34 años versus los 13 años que tiene San Francisco, y Agoyán ha tenido mucho menos reparaciones que San Francisco, solo para que tomen en cuenta, ¿no? San Francisco fue construida por Odebrecht. Así que si ustedes visitan las dos centrales, ahí van a tener un montón de impresiones porque la mayoría de operadores tiene bastantes años trabajando ahí. Entonces, para que lo tengan eso en cuenta. Aquí lo mismo, decíamos la subestación con el transformador, líneas de transmisión, y este es el otro componente importante que yo quería que vean en esta foto, que es la chimenea de equilibrio. Aquí es una... ¿Por qué? ¿O para qué creen que sirve la chimenea de equilibrio? Está cerrada la atmósfera. ¿Está cerrada la atmósfera? Puede estar cerrada la atmósfera, sí, pero también hay chimeneas que están abiertas. Lo más común es que estén abiertas a la atmósfera. Entonces, ¿Y para qué nos sirve? La temperatura. ¿Pero sobre presiones? Alivia la Para presión, si es que no hay sobrepresiones, mucha. exacto. Y si hablamos de que nos sirve para aliviar la presión o para controlar sobrepresiones, ¿a qué fenómeno nos estamos refiriendo? Al golpe de arriete. Exacto. La chimenea de equilibrio yo les diría que es el mejor sistema para controlar los efectos de golpe de ariete. ¿Por qué?
Porque el golpe de ariete genera sobrepresiones y depresiones. Entonces sube la presión y baja la presión. Y si ustedes colocan una chimenea de equilibrio, lo que hacen es dejar un espacio para que el agua fluya y se vaya hacia arriba o hacia abajo. Sobrepresión hacia arriba, depresión hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? En vez de que la tubería absorba todas esas presiones, todas las presiones se van a la chimenea de equilibrio. Entonces, es un elemento súper bueno para controlar lo que son los efectos del golpe de ariete, pero el problema principal, ¿cuál creen que sería? A menor presión, el agua va a ir a menos velocidad. No, realmente en cuanto a velocidades no hay problema porque las velocidades dentro de estos conductos suelen ser bastante altas. Entonces no se genera un problema real. Más bien el problema va por el lado constructivo. ¿Perdón? Económico, claro. Exacto, es carísimo, imagínense. La altura de la chimenea de equilibrio tiene que ser similar a la altura del nivel de agua en la presa, ¿no? Ojo, ¿sí? Porque se pueden producir las sobrepresiones. Entonces nosotros calculamos de eso en función de cómo se va generando la variación de altura, pero es una altura que puede ser súper grande y también tiene que tener un diámetro bastante grande. Una chimenea de equilibrio normal puede tener un diámetro de 16 metros, por ejemplo, entonces es una estructura gigantesca. Entonces imagínense hacer una estructura de 16 metros de diámetro por, no sé, 40 metros de alto. Se vuelve carísimo. Pero es un buen sistema para el control de sobrepresiones. Entonces, en las presas grandes, en donde hay un poco más de presupuesto, se lo suele hacer sin problema. Inclusive, en el Agoyán se tienen 2 chimeneas de equilibrio. Es algo bastante común también poner varias chimeneas de equilibrio, donde la una va a estar ubicada cerca a lo que es nuestra casa de máquinas y la otra cerca del inicio del conducto ya a presión. Entonces, es una obra bastante interesante, bastante común. Y si ustedes van a las centrales, empiezan a escuchar cómo se genera un golpe ahí dentro de la chimenea de equilibrio, ¿sí? Debido a cómo va variando el nivel de agua dentro de la misma. Entonces es bien interesante. A mí me parece que sí deberían tratar de ir a una central para que vean cómo funciona. Por otro lado, nosotros también tenemos vertederos o aliviaderos. ¿Para qué creen que nos sirven los aliviaderos? Controlar el nivel del embalse. Exacto, controlar el nivel máximo del embalse. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tienen demasiada agua llegando a la presa, empieza a subir el nivel del embalse y va a llegar un punto en donde ustedes digan, no, ya es un nivel crítico. Entonces se abre los aliviaderos o vertederos superiores y se genera un desfogue de agua. Es lo que les decía, cuando ustedes van a Lagoyán, ¿no es cierto? Y pasan por ese puente pasando baños, van a ver a veces que están abiertas las compuertas y fluye agua. A veces, inclusive algunos alumnos me han preguntado y yo sé que no es necesario que sepan eso, pero vale la pena mencionarlo porque algunas personas tienen la duda y me preguntan si es que en ese caso se está produciendo energía. Entonces, o sea, más bien dicho, energía eléctrica. Entonces, vale la pena mencionarles que no es el caso. Cuando ustedes ven que el agua fluye en el Agoyán por la parte posterior de la presa, no es que se está produciendo energía, sino que se está desechando el agua que tenemos en exceso. Entonces, ya desde el punto de vista crítico, estamos perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque estamos botando agua y esa agua podría convertirse en energía. Entonces hay que tener en cuenta que lo óptimo sería que las centrales hidroeléctricas trabajen al 100%, pero tristemente aquí en el país la mayoría están trabajando al 50, 60%, entonces se está perdiendo dinero. No hay una buena administración del sistema de producción de energías renovables. Entonces, les hacía esa mención porque algunos estudiantes me han hecho la pregunta, ¿dónde se genera la energía? Aquí en la toma de agua. Ustedes tienen una captación de agua en la presa y eso transporta el flujo. Puede tener 2 conductos, normalmente se tiene uno. Esta es la del río Paute, la presa de Paute que tiene 2 conductos, pero este conducto transporta el agua hacia la casa de máquinas.
que a veces puede estar lejos de la presa. ¿Por qué está lejos de la presa? Porque nosotros determinamos la potencia en función de el caudal y la altura neta. Entonces, si no tenemos una altura importante aquí en la presa, yo trato de llevar el agua un poco más abajo para aprovechar esa altura neta. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Perfecto. Entonces, esos son los componentes principales y aquí hay un componente adicional que ya les mencionaba cuando hablábamos de los sedimentos, que es el desagüe de fondo. Simplemente este desagüe está ubicado en la parte baja y cuando el nivel de sedimentos crece mucho, se lo abre y se genera una limpieza a través del río. Esta central de aquí es una de las más icónicas del mundo. Es la famosa central de Itaipú, en Iguazú, en la frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Entonces, es icónica porque es bastante grande, bastante importante, ¿sí? Y toma el agua del río Itaipú. ¿Recuerdan cuánta potencia instalada tiene el Coca-Cola? $1,500 creo. 1500 megavatios, perfecto. Entonces miren la diferencia, ¿no? Itaipú tiene 14.000 megavatios instalados, casi más de 9 veces más grande que el Coca-Cola, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, es una salvajada. Miren, cada turbina, tienen 20 turbinas de 700 megavatios. Sí, cada turbina tiene ya casi la mitad de la potencia del Coca-Cola. Y en el Coca-Cola me parece que son 8 turbinas, para que hagan comparaciones, ¿no? Y el otro dato interesante es lo que yo les decía, la potencia depende de la altura y del caudal. La casa de máquinas en Itaipú está al lado o atrás, mejor dicho, de la presa. ¿Sí? Entonces, miren, tienen la presa, tienen el conducto y tienen la casa de máquinas. ¿Qué significa eso? ¿Qué me dice? Menos costos operativos de construcción. Los costos de construcción van a bajar, perfecto. ¿Sí? ¿No es cierto? Ya no tenemos que hacer un conducto larguísimo a presión, porque el conducto a presión en una presa, en centrales hidroeléctricas ustedes van a ver, pero puede llegar a significar el 30 o el 35% del costo total de la central, Ok. imagínense. Y eso también ¿Mm? que quiere decir que también el caudal es bueno, porque no necesita... Exacto. El caudal es gigantesco, ¿no? No necesitamos demasiada altura, perfecto, ¿no es cierto? Entonces yo tengo altura y caudal. La altura obviamente no puede ser demasiado grande porque tenemos aquí mismo la presa y la central. Entonces el caudal es gigantesco. Sí, perfecto, este era el comentario que yo esperaba. Nosotros vamos a tener un caudal gigantesco y por ende podemos generar tanta energía. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Qué me dice? Sí, Perfecto, entonces esas son las combinaciones. Por eso es una de las presas más icónicas del mundo, porque no necesitó generar la casa de máquinas lejos, ¿sí? Porque tengan en cuenta que también la casa de máquinas incurriría en las vías de acceso que hay que hacer, ¿sí? En todas las excavaciones, en todo el conducto, etcétera, etcétera. Entonces es un ahorro brutal. Y esta central abastece, yo diría, el 80% de la energía necesaria en Paraguay y un porcentaje importante, me parece alrededor del 20, un poquito más tal vez, de la energía de Brasil, que Brasil es gigantesco, ¿no? Y también le venden a Argentina una buena cantidad de energía. Entonces, ¿dónde está ubicada esta central? Ya en los límites, o sea, dentro del territorio de Paraguay. ¿Pero qué pasó? Paraguay no tenía dinero para invertir, entonces Brasil dijo, yo invierto el dinero y Paraguay pone el terreno. Entonces Brasil tiene un costo prioritario, o sea, la energía le sale bastante barata y tenía derecho a un alto porcentaje de la energía que se genera, ¿sí? Durante un periodo de 100 años que lleva
está por terminarse. No era de 100 años, perdón, era un periodo de, parece que 50 años, que estaba cerca de terminarse. Entonces, este periodo de 50 años, cuando se termine, habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque Brasil es el que metió la plata y Paraguay la tierra. Entonces, me imagino que tendrán que generar una negociación para que los dos mantengan una buena relación, porque probablemente Paraguay no tenga la capacidad de manejar toda esta central para sí mismo. Entonces son bastante interesantes estas situaciones que se generan así. Y como ven acá, por ejemplo, también se puede contar con vertederos laterales, estos vertederos para desfogar. Entonces, en vez de tener muchos aliviaderos aquí, se coloca un buen sistema de vertederos acá para producir lo que es el vaciado en el caso de que el nivel del agua suba demasiado. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, estos datos son interesantes. El hormigón que se utilizó para esta central de Itaipú nos serviría para construir 210 estadios como el Maracaná, para que lo tengan en cuenta. Y se utilizaron 40.000 trabajadores para su construcción. En el 2008 fue la central que más energía produjo en el mundo. Entonces, es una salvajada. Entonces, imagínense, nos dice que con toda la energía que se generó en el 2008, se pudo haber abastecido para todo el mundo durante 2 días, solo para que tengan en cuenta la magnitud de esta central. ¿Sí? Movimientos de tierra, 50 millones de toneladas de materiales. Es una salvajada realmente. Entonces, si alguien tiene la posibilidad, les recomiendo algún día que conozcan esta central. De ahí nosotros podemos tener componentes adicionales. Como ven, en este caso, esta es otra presa que se llama la presa de Yacicreta. Es una presa en Paraguay también que utiliza las aguas del río Paraná, me parece que es esta, sí, del río Paraná. Entonces, se puede incluir este tipo de estructuras que funcionan como espigones. Los espigones nos sirven para dirigir el agua hacia un espacio. Entonces, se genera este direccionamiento. Y podemos tener presas laterales. Miren, acá también tenemos un caudal salvaje, entonces la casa de máquinas está al lado de la presa. Otra estructura que no es tan común, pero sí se puede dar, especialmente en Europa, es una esclusa. ¿Cómo funciona una esclusa? Lo que hace es permitir el transporte de navíos de un lado de la presa al otro. ¿Cómo lo hace? Simplemente se generan ciertos compartimentos, como vemos aquí. Estas son puertas que se abren y se cierran para permitir el paso de los navíos y también del agua. Y en esencia, lo que se hace es mediante un sistema de bombeo, llenar o vaciar lo que es estos espacios para permitir que circulen los navíos. En esencia es lo que sucede en el canal de Panamá, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, sí, en Panamá ustedes lo pueden ver, si alguien ha ido a ver el canal de Panamá, en esencia ahí se puede ver, ¿no es cierto?, cómo llegan los barcos, sube o baja el nivel del agua dependiendo de dónde estemos, se abren las compuertas, pasan a la siguiente esclusa, sube o baja el nivel de agua, se abren las compuertas y siguen pasando hasta llegar de un nivel a otro. Esas son estructuras bastante interesantes y se las puede utilizar dentro de las presas. Y otra estructura que es importante, aunque aquí en el Ecuador hasta ahora no sé si en realidad en alguna de las presas se maneja una escalera de peces. La escalera de peces va más del lado medioambiental. ¿Qué significa eso? Que nos sirve para proteger el medio ambiente. Por eso aquí no se le da mucha importancia y realmente, por ejemplo, en el Agoyán no hay demasiada cantidad de peces. Y uno de los comentarios es que cuando se genera el dragado o la limpieza de los sedimentos, aparecen varios peces muertos. Entonces, es un problema ya ambiental, no hay un buen control aquí en el país, entonces eso hay que tenerlo claro. Y como ven en esta foto, cómo funciona la escalera de peces, simplemente genera una opción de paso para los peces, ¿sí? Mediante esta estructura en donde se tiene una especie de grada y aquí una especie de vertedero que genera que se eleve un poquito el nivel de agua y que los peces puedan pasar.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se lo genera comúnmente aquí en el Ecuador? Porque son estructuras grandotas. Miren aquí. Esta central me parece que era en Suiza o algo por el estilo, en un país de Europa. Entonces, miren, esta es la presa y miren el tamaño que tiene la escalera de peces. Es gigantesco. ¿Qué significa que es gigantesco? Que va de la mano con un costo altísimo. Entonces, si hay que reducir costos, probablemente aquí lo primero que hacen es recortar la escalera de peces, ¿no? Pero ten en cuenta que ya los requerimientos internacionales es que nosotros protejamos el medio ambiente, y ya hay la tendencia a proteger el medio ambiente, tanto así que en Francia, hace más o menos será unos 4 o 5 años, se derrocó una presa porque esa presa no estaba permitiendo que circule una especie de peces que en cierta época del año generaban una migración súper importante. Entonces se derrocó toda la presa para permitir el funcionamiento normal del estilo de vida, podríamos llamarle, o de la migración que producen estos peces. Entonces ya hay situaciones, hay varios casos en el mundo en donde se le ha dado prioridad al medio ambiente antes que a la inversión en infraestructura. Entonces, dentro del equipo hidromecánico, nosotros debemos contemplar rejas, especialmente en los conductos de descarga para evitar que ingresen sedimentos, compuertas o válvulas de control. Las compuertas son más baratas, pueden ser más grandes. Normalmente tenemos compuertas para aliviaderos, para la descarga de fondo, ¿sí? También tenemos compuertas para lo que es la captación del agua. Y las válvulas, que son más pequeñas, pero son más caras. Pero ¿cuál es la ventaja de las válvulas? Las válvulas son más herméticas, las podemos controlar de mejor forma con automatización, son más compactas, se las puede desmontar más fácilmente para generar reparaciones, pero son carísimas, obviamente, ¿no? Entonces, normalmente nosotros usamos válvulas, una válvula tipo mariposa, en donde lo que se tiene es una especie de esfera que gira, ¿no es cierto?, para abrir o cerrar el paso del agua. Esta válvula de mariposa en la llegada a las turbinas es importantísima, ¿sí? Y de ahí tenemos válvulas de control para lo que son ciertos conductos que hay dentro de nuestra central o de nuestra presa. Entonces son elementos bastante importantes. Tenemos conductos de aireación. Estos conductos nos permiten que no se generen demasiadas presiones y también que se pueda meter o sacar el aire durante el vaciado llenado. ¿Qué sucede cuando nosotros no sacamos el aire durante el vaciado llenado? Se puede generar un efecto succión que podría ser peligroso, y por otro lado también se va a demorar mucho más el vaciado llenado si nosotros no tenemos conductos de aireación. Entonces el conducto de aireación simplemente es un hueco que sale ya hacia el aire libre. Por otro lado, también nosotros tenemos estos conductos de aireación para que nosotros tengamos debajo de las válvulas de descarga, ¿sí?, la opción de minimizar los daños por cavitación. Entonces, en esencia, nosotros permitimos que si entra aire al sistema, pueda salir por estos conductos de aireación y se genere una disminución de la posibilidad de daños por cavitación. Después, como instrumentación, necesitamos limnímetros normalmente. Los limnímetros son una especie de regletas para medir el nivel del agua, que también se lo puede hacer mediante transductores de presión sumergidos. En esencia, ¿se acuerdan la foto de Paute? Ahí teníamos una especie de boyas que están conectadas. Entonces, estas boyas están normalmente ancladas a estos transductores de presión. Estos transductores de presión nos sirven para medir niveles de agua y también medir niveles de sedimentos en la presa. Tenemos también medición del caudal descargado. ¿Cómo medimos el caudal que se descarga? Normalmente les dije con caudalímetros ultrasónicos, o también hay caudalímetros de canal abierto, en esencia tipo Parshall, para ver qué caudal está yendo. Esto cuando especialmente manejamos conducciones de agua abiertas. En una central puede que nosotros tengamos canales para la conducción del agua, ¿sí?,
¿Y qué pasa? Estos canales llegan a un tanque de carga y en ese tanque de carga ya se genera el conducto a presión. Entonces es una forma a veces de reducir los costos. Entonces cuando tenemos esto podemos tener simplemente un caudalímetro de canal abierta para medir caudales. Eso especialmente en centrales pequeñas. De ahí debemos medir el caudal infiltrado, como les dije, para tener en cuenta cuánto caudal está yendo bajo la estructura. Ahí también tenemos vertederos o canaletas tipo parcial. Sensores para indicar la posición de compuertas o válvulas, ¿sí? Transductores para el movimiento angular, especialmente en las compuertas radiales. Equipos para medir los movimientos internos, esto es importante. Ahora ya se colocan sistemas y equipos de sensores para medir asentamientos, para medir fisuras y controlar que no se agranden las fisuras y también para medir vibraciones. Entonces todo esto es importantísimo dentro de la presa. Y como equipos auxiliares nosotros tenemos facilidades para mantenimiento, como les decía, la grúa está dentro de eso, ¿sí? Lo que son espacios para dar mantenimiento, zonas para acceso a ciertos componentes de la estructura, acometidas y depósitos de combustible, si es que es el caso, si es que son necesarios, ventilación y climatización, lo que les decía, control de temperatura puede ser importante. La ventilación es importantísima porque las temperaturas pueden elevarse un montón y también es necesario que haya paso de aire. Cables de fuerza y control. Todo lo que es conexiones eléctricas es importantísimo. Si ustedes se van a las centrales van a ver que existen cuartos gigantes solo para lo que es los sistemas de control eléctrico, para lo que es el cableado eléctrico, para lo que es el manejo del voltaje y después lo que es la transformación del voltaje y el registro y transmisión de información, que es importantísimo. Porque ya ahora en una central normalmente se tiene conectado con varias estaciones hidrometeorológicas, entonces ya se puede conocer qué pasa aguas arriba, si es que hay un incremento importante de caudales, por ejemplo, o un decremento importante de caudales. Entonces esa información tiene que estar registrada y puede ser revisada in situ y de manera inmediata, eso es importantísimo. Inclusive en San Francisco, en la presa de San Francisco, nosotros tenemos, en la central, perdón, de San Francisco, nosotros tenemos un control cada 3 segundos se actualiza la información. Entonces, de esa forma nosotros contamos con un montón de datos para analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso permite que los operadores puedan reaccionar, tengan un tiempo de reacción bastante corto para reaccionar y solventar cualquier falla, por ejemplo. Entonces es importantísimo contar con un buen sistema de manejo de datos y de información. Y aquí simplemente para terminar les he puesto, este es un sistema para control de vibraciones, grietas y asentamientos en la estructura. Entonces miren, se mantiene un montón de sensores localizados de acuerdo a los requerimientos del fabricante, en donde se controla la posición relativa de todos estos sensores y de esta forma nosotros podemos saber exactamente qué está pasando con la estructura. Y esto también va de la mano con este péndulo, en donde se controla qué tan vertical está la estructura, ¿no es cierto? El péndulo viene a funcionar como una plomada para ver si se están produciendo asentamientos diferenciales. Entonces, esto ya es un sistema bastante avanzado, pero en muchas centrales ya se lo usa, especialmente en países del primer mundo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, Inge. Perfecto. Entonces, si no hay dudas, podemos quedar ahí. Nos vemos el día de mañana para pasar de tema. Y por favor, el trabajo lo necesito hasta hoy, así que motívense y háganlo rápido. Si no hay nada más que decir, nos veríamos mañana. Una buena tarde para todos. Inge, gracias. Chao, compañeros. Sí, hasta luego. Gracias.